Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio Panamá, así como también a nuestros seguidores en las redes sociales, @Radio Panamá en Twitter, Radio Panamá en Facebook y naturalmente en nuestro canal de YouTube de Radio Panamá. Hoy tenemos un programa especial con un tema que indiscutiblemente nos toca a todos. Y cuando digo a todos, no es a todos los panameños solamente, sino a todos independientemente de sexo, independientemente de edad, independientemente de profesión. Y es que vamos a hablar de generación de empleo. Ojo, que no es empleomanía. Si hay un lugar donde se utiliza mal la palabra empleomanía es en Panamá. Es generación de empleo. Empleomanía es la manía de crear empleo. Y eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Y sí, vamos a hablar de esto porque ustedes nos habrán escuchado en más de una ocasión en nuestros informativos, y a mí particularmente me habrán escuchado diciendo, bueno, algún día, si Dios nos lo permite, la pandemia va a estar controlada. En el caso de Panamá, hoy que estamos aquí hablando, cuando está apenas comenzando el mes de mayo, 4 de mayo, tenemos la dicha, entre comillas, que estamos como en una especie de meseta en cuanto a la estadística de la pandemia, una meseta que ha tendido a la baja, mientras que el proceso de vacunación sigue incrementando. Y eso es algo bueno cuando escuchamos y vemos lo que pasa en Costa Rica, en Colombia, ni hablar de la India. Lo de la India es objetivamente una tragedia humana, y no es que en los otros países no haya un problema, sí, pero lo de la India, por ser el segundo país más poblado del mundo, evidentemente el golpe está siendo muchísimo más fuerte. Lo que pasa en Brasil. Y bueno, en Panamá tenemos la dicha de, como dije hace un momento, esta meseta y esta organización de el proceso de vacunación. Entonces, en algún momento puede que o el mundo entero o Panamá, como ya lo hizo Israel, diga, tenemos control de la pandemia. Bien, pero cuando esa noticia ocurra, y ojalá ocurriera pronto, la siguiente preocupación, ¿cuál va a ser? La misma que estamos padeciendo hoy en día, además de la pandemia, y es el desempleo. La pandemia ha generado una cantidad, más que ya venía el desempleo en aumento antes de la pandemia, la propia pandemia ha incrementado exponencialmente el desempleo, ya sea por contratos suspendidos, por gente que simplemente ahora tienen una palabra más bonita, para mí es votados, gente que han votado, gente que le han rebajado el salario a la mitad, y así por el estilo, porque la vida nos ha cambiado a todos. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y qué estamos haciendo para la generación de empleos? ¿O qué vamos a hacer? O si el Ejecutivo y el Legislativo están haciendo la tarea desde ahora, antes de que llegue esa noticia de hay control sobre la pandemia. Justamente por eso hemos querido hacer este programa especial, porque usualmente nuestros invitados nos ayudan a entender a dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos en este tema del desempleo y de la generación de empleo en consecuencia, y hacia dónde vamos. Como ustedes saben, estos foros lo hacemos un esfuerzo conjunto con Comunica Latam, los compañeros y amigos de Comunica Latam, empresa dedicada a, entre otros temas, a relaciones públicas, a consultoría y demás, y por sus vínculos con empresas y empresarios de este país y fuera del país. Y eso nos permite tener, como siempre, invitados de un alto nivel y además con buena capacidad de transmitir información. Y por eso que la noche de hoy, junto con Comunica Latam, tenemos como invitados a René Quevedo, conocedor del tema de por dónde andan los numeritos. René, buenas noches, bienvenido, como siempre. Buenas noches, Edwin. Gracias. A todos. También está con nosotros el abogado Juan Gabriel González, expresidente de APEDE, pero además como abogado, conocedor de la materia laboral. Juan Gabriel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, prof, expresidente de APEDE, abogado laboralista y ex estudiante tuyo. Eso tiene mérito, eso tiene mérito. No va a calcular la edad, pero no importa, eso es cierto. Y nos acompaña también
la figura del fin de semana, el diputado Juan Diego Vázquez. Diputado, qué gusto tenerlo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No sé si eso de figura del fin de semana es bueno, es malo, no es ninguna, pero bueno, está bien, profesor. Estamos listos. Voy a hacer la figura también de hoy, o por lo menos a intentar aprender aquí de estos dos maestros y de usted. La figura del fin de semana, pues el diputado, a ver, para efectos nuestros los medios, el diputado tuvo una serie de unas declaraciones que hicieron eco en distintos medios de comunicación al mismo tiempo y eso dio mucho de qué hablar, en una dirección u otra, pero dio mucho de qué hablar. A eso nos referimos, bueno, que es que el diputado es un diputado, a ver, y no voy a hablar solo de Juan Diego Vázquez, es que yo creo que el país está necesitando ese perfil de diputados, o ya sean hombres, mujeres, que estudian, que se preparan, que fiscalizan, que preguntan, porque esa es la razón de ser de la Asamblea, mucho más allá de hacer leyes. En estos días yo le explicaba a los oyentes que la gestión de una Asamblea no se mide por la cantidad de leyes que aprueba. En tal caso se mide por la calidad de leyes, la profundidad que tienen las leyes que se aprueban. Pero bueno, justamente de eso vamos a hablar tanto con el diputado como con nuestros invitados. Y quisiera comenzar con René Quevedo para que René tiene una facilidad impresionante de transmitir la información con una claridad meridiana en cuanto, René, a dónde estábamos, dónde estamos hoy y hacia dónde proyecta toda esa investigación que haces en materia de desempleo. Vamos a hablar primero rápidamente de este primer bloque de desempleo, para luego hablar de generación de empleo. Sí, bueno, una vez más, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas panelistas. Dicen que el que no sabe es como el que no ve, y no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Para nosotros poder hablar de creación de empleo tenemos que saber dónde estamos. Y en resumidas cuentas, Panamá, luego de 30 años de crecimiento económico y expansión del empleo, pierde 15% de su fuerza laboral. Se pierden 289.000 empleos, que en una economía que genera 45.000 empleos por año nos llevará más de 6 años reponer. Solamente lo que se perdió en el 2020. Ahora bien, eso no es todo. El problema es que la planilla estatal aumentó y el impacto laboral del COVID lo ha pagado exclusivamente el sector privado, que perdió 327.000 empleos, que equivalen al 37% de sus empleos formales en un solo año. Esto, el COVID aceleró tendencias laborales ya existentes. La primera es la contracción del empleo asalariado. El empleo asalariado, los asalariados del sector privado eran 53% de todos los empleos en el 2013 y el año pasado bajaron a 33%. O sea, el sector privado, los asalariados del sector privado perdieron 20 puntos en la estructura del empleo en 7 años. Hoy tenemos menos asalariados del sector privado y casi el doble de funcionarios de los que había en el 2004. Hoy 2 de cada 3 trabajadores son informales y funcionarios. Eso no es sostenible. Entonces, básicamente estamos en el peor episodio de destrucción de empleo formal de nuestra historia y estamos en un proceso muy acelerado y peligroso de precarización y estatización del empleo. Ahora bien, dentro de esta situación, el problema es que el empleo, el COVID aceleró otra tendencia que fue el aumento de la informalidad. Ya eso venía, ¿okay? De hecho, antes del COVID, la década antes del COVID, ya el 57% de los empleos que se estaban generando en el país eran informales. Con el COVID, ¿okay? El COVID ha hecho que en la última década, 2010-2020, 92% de los empleos sean informales y el otro 8% fue un aumento de la planilla estatal. Así que, palabras más, palabras menos, esta es la situación en la cual nos encontramos. De cara a lo que vamos a hablar luego es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Lamentablemente, 70% de los empleos de Panamá son presenciales, de tal manera que las cuarentenas y los toques de queda arrasaron con el empleo. 3 de cada 4 empleos que se perdieron fueron en las actividades más vulnerables a las restricciones de movilidad: comercio, construcción, agricultura,
logística y hoteles y restaurantes. 4 de cada 5 de los trabajadores que perdieron el empleo ganaban menos de $750 mensuales. Quiere decir que la crisis del COVID está afectando principalmente a trabajadores humildes, a clase humilde. Entonces creo que ese es básicamente el punto central. El consumo disminuyó en $600 millones mensuales. Esto es muy importante. Tenemos una seria necesidad de inyectar fondos al sector productivo, inyectar liquidez. Así que, digamos, con respecto a dónde estamos y cómo llegamos acá, pues básicamente esa es un poco la historia. Creo que ahora podemos entonces empezar a desarrollar de ahora en adelante qué vamos a hacer. René, una aclaración que valdría la pena hacer. Cuando nos dices que la planilla estatal ha aumentado, la pregunta, yo creo saber la respuesta, pero es bueno que la expliques. ¿Ha aumentado en cantidad de personas o ha aumentado en incrementos salariales? Porque los gobiernos, este y todos los anteriores, cuando se les habla del aumento de la planilla, ellos dicen, no, pero es que hay unos acuerdos con los educadores, con los médicos, con los laboratoristas, con las enfermeras, de cada tanto y otros más. De cada tanto tiempo hay que aumentarles el salario, hacerle los ajustes y demás. ¿De qué estamos hablando? ¿De cantidad de personas o de montos en dinero? De los dos. Hay un memo, hay una nota, la nota MEF 2021-4493 del 1 de febrero, que le dirige el ministro Alexander a Julio Linares en respuesta a una solicitud que él hace, donde él habla en el último párrafo de la primera página de esa nota, dice que le informo que de un total de 148.739 servidores públicos están sujetos a leyes especiales, lo que representa el 41% de los servidores públicos en el país. Eso significa que el total son 362.778 funcionarios públicos. Repito la cifra, 362.778 funcionarios públicos. Y en agosto del 2019 había 293.398. Hubo un aumento de 23.6% en el número de funcionarios públicos. O sea que estamos hablando de las dos cosas. Lo cual hace más grave el panorama, entonces. Sí, definitivamente. Por eso que digo, uno de cada 4 trabajadores en el país es un funcionario público. Eso no tiene ningún sentido. Creo que básicamente ese es parte del problema. Don Juan Gabriel González, usted fue presidente de APEDE, no le voy a pedir aquí que hable en representación de APEDE, pero reconozco que APEDE es una organización, un gremio empresarial que estudia mucho, hace muchos análisis, tienen equipos de gente que hace todo tipo de análisis, particularmente el movimiento de la economía. De la información que usted tiene a título individual y profesional y como miembro de la APEDE también, pero sin representarla, ¿comparten esta estadística y han analizado los especialistas esta estadística? Mira, Edwin, primero que todo, gracias a Radio Panamá y a Comunica, y un placer tener como panelista a René. Tú que eres especialista en béisbol, René es como si fuera Billy Bean. ¿Te acuerdas de Billy Bean? Estadística, que lo interpretó Brad Pitt. Él es un experto en estadística. Y bueno, y al diputado y amigo Juan Diego, un diputado valiente a quien goce mi más profunda admiración por su valentía. Y como bien señalas, necesitamos más diputados independientes que se atrevan y con garras y el ánimo para hacerlo. Y sin duda él lo tiene. Más que estadística, Edwin, yo quisiera referirme a título personal, y como el tema central del foro es generación de empleo, yo quisiera hablarte más que todo es de conservar el empleo. Primero, antes de hablar de generar, hay que tratar de conservar lo que tenemos. Y conservar lo que tenemos, lo poco o mucho que tenemos en el sector privado. Yo creo que generar leyes, por ejemplo, como la que se dio en febrero de este año, la ley 201 de este año, donde se establece de manera gradual cómo de poco a poco las empresas debían ir reactivando su mano de obra. Eso es paulatino. Ya sabemos que empresas como dedicadas al agro tienen hasta este mes. Hay otro tipo de empresas que van a tener hasta junio, y el comercio al por mayor lo tendrá que efectuar ya y la hotelería y el turismo lo tendrá que efectuar a octubre este año.
leyes como esa, que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre, son buenas para tratar de conservar lo que tenemos. Disposiciones como, por ejemplo, el tener la media jornada, Edwin. Hay que tener la media jornada este año y hasta donde dure el estado de emergencia nacional. Mejor, en lugar de que yo no puedo ganar 1.000 al mes, pero si puedo ganar 500 y trabajar 4 horas al día, mejor eso, porque hay algo que puedo poner en la mesa. No tener empleo no es una opción. Otra alternativa que hay que ver seriamente, de tema desde el punto de vista, a mi juicio, legislativo, porque uno tiene, para conservar tenemos que tener la plataforma para que la empresa pueda sobrevivir y pueda de una u otra forma conservar esos empleos. Una de ellas también es, yo creo que de una u otra forma hay que ver, yo sé que reformar el Código de Trabajo es hablar aquí del diablo, pero yo creo que sí, yo pienso que en industrias como el turismo, que es una de las que promete a mediano, corto plazo, y eso lo mencionó el economista, el ministro de Economía, el exministro Chapman, es una de las industrias que puede repuntar. Hay que tener una base legislativa desde el punto de vista laboral para poder sostener esos empleos que hay en el turismo y sobre todo apostar al turismo interno, que es algo que estamos viendo. A modo de ejemplo, el tema de los eventuales, cómo manejar los eventuales y demás en la hotelería, el tema de los restaurantes, porque sí se ve un movimiento hotelero en el interior del país y hay que tratar de conservar esos empleos. Otro tema que hay que evaluar es que cada día, como bien señala René, cada día hay más trabajadores informales, muchos de ellos, muchos de los empleos que se pierden, no les queda otra, no se van a quedar sentados. ¿Qué le van a obligar a hacer? Los va a orillar a irse o a la informalidad o irse a los freelance o libres empresarios. Esos libres empresarios no pagan cuota de seguridad social, no pagan posiblemente renta. Hay que ver cómo adecuar, como hay legislaciones en España, que el trabajador autónomo tiene un trato distinto, pero tiene algún tipo de cobertura de seguridad social, de forma tal de que esos ingresos que perciba algo pueda la seguridad social tener, atrapar, para que no tenga el profundo deterioro en sus finanzas que hoy en día tenemos. Así que en el tema estadística yo se lo dejo a Billy Bean, que es René Quevedo. Estoy en eso. Pero el tema que te digo de lo que mis apreciaciones para conservar lo que tenemos es vital. Antes, insisto, de hablar de generar, que es otro tópico que podemos hablar durante la hora que tenemos. Bien, excelente. Diputado, de la buena memoria que tiene el diputado Juan Diego Vázquez, que además ocurre un fenómeno de lo más interesante para el país, ¿no? El presidente Cortizo y los diputados se instalan el 1 de julio del 2019 y todos, el Ejecutivo y el Legislativo, estaban todavía pasando la curva, la denominada curva de aprendizaje del 2019 hacia el 2020 cuando estalla la pandemia. ¿Siente el diputado Juan Diego Vázquez que en la Asamblea han discutido? Yo sé que en la Asamblea se dan reuniones a veces que no necesariamente son del Pleno y no necesariamente las comisiones, sino a veces se dan, y eso está en el juego, que se convocan reuniones de bancada o reuniones de jefes de bancada con la directiva para hacer análisis. ¿Ha habido algún análisis en la Asamblea de cómo nos sorprende esta pandemia y a dónde estamos? Mire, profesor Cabrera, buenas noches primero a los que nos acompañan en el panel y a las personas que están pendientes de esta programación que sin duda es muy interesante y necesaria para tener esas discusiones de las que hoy me pregunta el profesor Cabrera. Y para poder responderle, yo creo, y lo conversábamos cuando nos preparábamos para esta discusión tan interesante, no podemos conversar sobre lo preparada que estaba la Asamblea y sobre lo que ha hecho o dejado de hacer sin echar unos cuantos pasos atrás y tal vez recordar aquellas razones o palabras que pueden haber, como dijo el profesor, y con todas sus palabras, haberme hecho el hombre del fin de semana. Y es que a la Asamblea y al país, desde el 1 de julio de 2019, le ha faltado conducción y le ha faltado liderazgo. Y así como aquí han planteado cómo la problemática del empleo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y no necesariamente producto de la pandemia, como bien lo hizo el doctor Quevedo, y cuáles son las estrategias que algunos plantean que ya se han tomado bien o mal o que faltan por tomar para preservar antes de pensar en generar más empleo. Yo también tendría que
tenemos todos que detenernos a pensar cuál venía siendo la estrategia del gobierno, entendiendo que esa desaceleración se veía desde antes de la llegada real de la pandemia al país. Y eso hay que tenerlo clarísimo. Y me refiero no solamente al tema del empleo, sino a lo que va igual de ligado y que para eso queremos empleo de la economía como tal. Y eso no podemos negarlo. Y eso el gobierno no lo puede negar. Y mientras eso estaba ocurriendo, el gobierno se planteó, y lo digo por lo menos porque no he conversado ni conozco la mayor interioridad de la mente del ministro Alexander, ni tampoco el presidente de la República, y lamentablemente, o tal vez justamente, debo juzgarlo por sus actos, los mayores, no sé si avances es la palabra, o las más grandes ambiciones en política económica que yo recuerdo en la Asamblea que se discutieron, tuvo que ver en su momento con el interés preferencial y con el leasing inmobiliario. Dos propuestas que por supuesto sabemos a qué sector benefician. A un sector que no importa cuánto dinero le invirtamos ahorita o le hayamos invertido los últimos 2 años, no iba a generar mayores empleos. Porque ¿cuál era la excusa? Salir del alto inventario que hay, que no sé por cuánto debe estar, pero debe ser un número bien elevado, sobre pretexto de con eso el recobro de la ganancia de estos sectores para luego iniciar un nuevo proceso de construcción y entonces generación de empleo. Yo no veía venir eso antes de la pandemia. Y déjeme decirle que no lo veo ahora en el medio o saliendo o no sé en qué estatus estamos de la pandemia, pero que se siga siendo uno de los principales focos del gobierno o estrategias del gobierno mientras dejamos de invertir no solamente en capacitación, sino en en crear el verdadero potencial para 3 sectores muy importantes. Uno, las industrias creativas, en la que Panamá tiene una oportunidad histórica y cultural de crecimiento, que son todos estos emprendimientos culturales que hoy no generan lo que podrían generar y que podrían estar generando nuevos ingresos con mucho dinero y una buena estrategia. 2, las nuevas tecnologías, que por supuesto fueron las más grandes beneficiadas de estas épocas digitales y de pandemia y que Panamá no está preparando suficientes profesionales para esa dirección. Y cómo estas dos con la tercera pueden unirse en sectores que ya sí existen, pero que no, por supuesto, han llegado a la cúspide en Panamá, que es el sector que ya lo mencionaron, del turismo y sobre todo del turismo interno que podamos hacer y de esa atracción en turismo verde o ecológico, en el que los países cercanos nos están ganando, pero a manos llenas desde hace también mucho más tiempo del que llegó la pandemia al país. Y con esos 3, puede crear una plataforma no solamente para nómadas digitales, sino también para cine, que una película de cine, tal vez el doctor Quevedo pueda darnos la cifra, pero puede generar miles de empleos directos e indirectos, y el mejor ejemplo es lo que se logró en Colón con esta película de Warner hace algunos meses, creo que unos cuantos meses antes de la pandemia. Y usted me pregunta si esta discusión interesante que estamos teniendo aquí ahorita, en la que habrá diferentes puntos de vista, diferentes verdades, pero en la que se busca una solución, se tienen en la asamblea, pues yo lamento decirle que fuera lo que puedo conversar con mi bancada, se ve muy poco. ¿Pero por qué? Porque en la asamblea, y usted me podrá corroborar, creo que lo hemos hablado varias veces, algunas entre usted y yo, la mayoría en público, en sus programas de radio, pero creo que históricamente la asamblea ha permitido que el Ejecutivo le imponga la agenda. Y ya que el Ejecutivo no tiene una agenda clara, para no decir de nuevo que es que no tienen una agenda, que es mi opinión principal, la Asamblea, por supuesto, no ha tenido la capacidad como institución para generar la propia. Y eso es porque de momento no viene jugando el rol que usted siente, que yo siento y que todos debemos coincidir, debe jugar en la generación de un contrapeso al Ejecutivo y en la construcción de la política pública, de entre otros sectores o aspectos, el aspecto económico. Y allí sin duda hemos fallado por esa falta de discusión. Y termino con algo. No debe extrañarnos que yo responda como estoy respondiendo en cuanto a esa falta de discusión y de conducción, recordando quiénes son la mayoría o gran parte de mis colegas
y a qué intereses de verdad trabajan, que no son necesariamente los del país, sino los de sus bolsillos. Y como ya los dos dijeron, y yo no tengo que repetir, si hubo un sector que no se vio afectado, no fue solamente el sector público, sino más importantemente el de los corruptos, que más de haber ganado igual o menos, ganaron seguramente mucho más con esos negocios turbios que han estado haciendo. Y lo que tengo que decir, la Asamblea forma parte de ese contubernio corrupto que se está comiendo parte importante de las finanzas públicas y que impide que las estrategias que vamos a analizar hoy puedan haberse ya materializado y que impida que puedan futuras materializarse. Lo que preocupa de lo que acabamos de escuchar del diputado, y claro, que pues todos estamos en Panamá y todos lo estamos viviendo, es tener lamentablemente, y digo lamentablemente, mi comentario no es político, es de carácter de un panameño que vive aquí también, tener que escuchar que no hay una agenda, ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo, y eso es grave. Claro, y yo lo entiendo que cuando uno lee la Constitución, uno sabe que el principal generador de propuestas de fondo, se me acaba de olvidar el tipo de leyes orgánicas, ahora se me olvida el nombre de la otra, es el Ejecutivo. Eso es cierto, el Ejecutivo por Constitución es el principal generador de leyes que modifican la estructura del Estado, eso es verdad. Pero eso no niega que el Legislativo, con la bancada mayoritaria A, B o C, o con todos juntos, también tengan una agenda que la Constitución les permite avanzar. Que después de un año de pandemia tengamos que escuchar nuevamente que un diputado además tenga la valentía de decir que no hay agenda, eso tiene que preocuparnos, don René Quevedo, ¿no? Porque entonces, ¿para dónde vamos? Sí, sí, yo creo que como dicen, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. A mí me preocupa que lamentablemente inclusive hubo un informe muy reciente de The Economist en relación a, no fue uno, fue dos, fueron dos, a la debilidad del Ejecutivo ante presiones populistas, porque hay la tendencia a legislar para las graderías. Entonces, definitivamente creo que hay una, o sea, definitivamente necesitamos establecer un rumbo. El problema que yo veo en este momento es un problema de gobernabilidad. Como dicen, no sabemos cuál es el problema, pero sí sabemos quién es el culpable. Y veo muchas de las discusiones en materia económica más en función de calificativos que de argumentos. Y creo que es producto justamente de no tener claro la situación y hacia dónde debemos ir, ¿no? Entonces, yo creo que en ese, digamos, en ese contexto sí, es preocupante y definitivamente me pliego a esa inquietud. En este momento, el COVID no vino con un manual de instrucciones. Es algo inédito, todavía no entendemos la dimensión de esto. Estamos viendo nada más un aspecto, que es el aspecto laboral que podemos medir, pero la dimensión social es inimaginable. En este momento, la semana pasada o hace unos días, el ministro Alexander dijo que vamos a pedir 100.000 millones más prestados, porque básicamente los números no dan. Tenemos un Estado sobredimensionado para el tamaño de la economía. De hecho, se han venido distorsionando las cifras de desempleo con aumentos de la planilla estatal histórica. De hecho, si no hubiera habido en los últimos 10 años aumentos de la planilla estatal, el desempleo hubiera sido 25%, no 18%. Entonces creo que de alguna manera estamos ante una, llamemos así, por la razón que sea, y no quiero entrar porque no soy político, yo soy técnico, en un Estado sobredimensionado y con historia de corrupción. Entonces creo que estamos ante una situación preocupante. Pero ahí la pregunta, René, es, y efectivamente, porque no queremos hacer esto que al debate político partidista, que no es nuestro tema, sino cuánto, en opinión y por la experiencia, René Quevedo, cuánto afecta que no hay una agenda clara en el Ejecutivo y el Legislativo antes de la pandemia y ahora durante la pandemia, en su opinión. Sí, bueno, yo creo que para mí lo más preocupante es que no existe claridad de cuál es el problema, ¿okay? Y en consecuencia tampoco existe el liderazgo que nos una para sentarnos en una mesa. Yo veo la discusión de estas cosas
insisto, sin ser político, más en una discusión de quién es la culpa, víctimas y victimarios, derechas, izquierdas, buenos y malos, ricos y pobres. Y yo creo que le toca al Ejecutivo realmente establecer esas condiciones para sentarnos todos en una misma mesa. Como dicen, yo escucho a veces planteamientos, porque no ha habido una clara definición de cuál es el problema y a veces siento que las soluciones que se proponen es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco, ¿no? Es decir, yo creo que el Ejecutivo debe establecer, hay una propuesta del CONEP, que me parece una propuesta, me parece por lo menos alguien puso algo sobre la mesa y creo que eso tiene validez, buenas, malas, lo que sea, pero es un planteamiento y que hay que evaluar y creo que ojalá que esto nos sirva para establecer por lo menos un punto de partida para sentarnos en una mesa y ver que de esas 47 a lo mejor 10 funcionan o lo que sea, pero el problema es que no hemos sido capaces de aglutinar realmente las voluntades alrededor de una agenda común. Y en materia de empleo, si no hay empleo, si no hay inversión privada, no hay empleo y sin empleo no hay país. Yo creo que, entonces, creo que estamos en una situación donde el tiempo funciona en contra nuestra. Entonces creo que mientras más nos dilatemos en sentarnos y hablar con realidades y hablar en función de lo que podemos hacer juntos, entiendo, sector privado, todas las facciones, llamémoslo así, políticas, etcétera, insisto, lo único que estamos asegurando es que el impacto económico y social del COVID sea mucho peor que el impacto sanitario. Juan Gabriel González opina igual, no hay agenda, no percibe usted agenda. Sí, mira, yo creo que antes de, más que buscar si el culpable es el legislativo o el ejecutivo, yo creo que hay que actuar. Entonces, actuar, algo que hablaba un poco Juan Diego, es, bueno, él decía que Colombia, Costa Rica, nuestros países vecinos nos llevan por calle en materia de turismo y en otras. Hay una realidad. Una vez se vaya, Dios primero, disipando el COVID, se vaya, como gracias a nuestros números están en una meseta, como bien mencionó Edwin, estable. Eso ya es un tema, no que superado, pero a medida que la vacunación se está haciendo cada día más palpable, más real, nos está llegando la vacunación, lo cual eso hay que aplaudirlo. O sea, el pan, el vino, hay que aplaudir la gestión de vacunación en nuestro país. Yo creo que hay que enfocarse ya, ayer, no hoy, ayer, en el tema económico. De lo contrario, nuestros competidores, que son nuestros vecinos, nuestros amigos países vecinos y del Caribe y de Centroamérica, nuestros vecinos nos pueden ganar la batalla por nosotros tratar de captar esa inversión. Porque en realidad, creo que todos coinciden de que no es sostenible de que el principal empleador sea el Estado. Y que es una manera de ocultar las cifras o de disipar esa tasa que se pronosticaba 25% de desempleo, que en 18%, es porque el Estado está empleando más. O sea, eso no es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Inversión extranjera. Nos guste o no, inversión foránea, dólares frescos. Y no hay nada más cobarde que un dólar. Si el dólar ve que aquí no hay respeto de las instituciones, si el dólar no ve una claridad y certeza jurídica en su inversión, se va para otro lado. Entonces, ¿qué nos toca? Llámese ejecutivo y legislativo, y empresa privada tiene que proponer, y el sector obrero también, leyes que de una u otra forma incentiven, permitan que venga inversión foránea a nuestro país. Porque, ojo, el que tiene y va a querer seguir invirtiendo. Y Panamá tiene todas las ventajas geográficas de la moneda que tenemos. Dentro de todo tenemos una estabilidad política, a diferencia de otros países del sur y de Centroamérica, que hacen atractivo eso, el hub logístico que tenemos, que hace atractivo de una u otra forma la inversión en Panamá, pero no podemos darlo por sentado. Y se tiene que crear el panorama o las reglas básicas legislativas para que eso venga. De lo contrario es en vano y no puede ganar la partida el resto. Y a la pregunta de Edwin, no es para buscar culpables, sino que hay que actuar desde ayer y hay que actuar ya. De lo contrario nos come el tigre, como decimos nosotros de manera muy coloquial. Bien, pero esa competencia que yo quisiera, y lo reitero cada vez que puedo, que los panameños entendamos que no estamos solos en una serie de áreas que hemos desarrollado con bastante éxito, ¿no?
Estamos solos con el canal, eso sí, el canal nadie nos compite porque es el único canal, pero sí nos pueden competir en los puertos, en los parques logísticos. ¿Cómo no? Sin embargo, diputado, hace poco asistíamos todos los panameños a ver cómo aprobaban en la Asamblea una ley que se mete con el salario mínimo de los puertos y particularmente uno de los puertos que días antes anunciaba la firma de su convención colectiva con los trabajadores. O sea, ¿cómo conjugamos esto, diputado? ¿Será que en la Asamblea también está haciendo falta más y mejor manejo de información para entender lo que pasa en el país? Barco que no se queda en Panamá, en alguno de sus puertos, se queda en Colombia o en Costa Rica o en Jamaica o en Cuba. O sea, Cuba tiene un puerto hace un par de años remodelado. Costa Rica inauguró uno hace un par de años. Los puertos colombianos no paran de ampliarse y todos están claros que están a horas del canal. No hay precisión de eso, diputado. Bueno, profesor, mire, yo no voy a entrar a calificar profundamente las iniciativas de los colegas en ninguna de estas materias. Sin duda, yo creo que toda discusión en la Asamblea requiere mucha más capacidad técnica, profesional y no sé si hasta seria, sobre todo en estos temas de lo que se puede haber tenido, pero sí yo no podría jamás estar de acuerdo en que todo lo que usted ha planteado, que son una serie de factores y otros que no se han planteado, como la gobernanza misma y los acuerdos que hay con estos puertos hoy por hoy, no son el verdadero problema del sector portuario en Panamá comparado con el sector portuario o con el desarrollo portuario que usted bien está señalando en Colombia y en Costa Rica. Entonces tampoco podemos mantener el análisis simplista, porque si al final, y aquí es un tema que usted mismo ha coincidido, la fiebre no está en la sábana. Y yo que tengo mucho tiempo esta discusión, especialmente con mis colegas que estamos tan preocupados por ustedes y bueno, no puedo hablar por mis colegas, soy responsable de bancada, pero sí puedo hablar por mí que aunque estamos día a día haciendo la lucha y le agradezco a las personas, a los panelistas que han vertido para mí palabras bonitas, pero es frustrante, porque al final esa valentía, esa fiscalización y esas preguntas, a veces respondidas, a veces no respondidas, no logran lo que en verdad yo estoy buscando. Y yo estoy buscando poder construir para el país algo distinto. Y yo vuelvo y tengo que decir, y como lo decía el domingo con mucha precisión, y ahí es donde con el profesor Edwin tal vez yo tengo una diferencia, si alguien cree en la capacidad real, o bueno, mejor dicho, ideal, de la Asamblea para establecer políticas públicas en todos los niveles, es este que les habla. Pero la realidad es que la Asamblea, uno, aparentemente no tiene el interés de plantearse esa realidad o ese reto, y dos, el Ejecutivo le pone cortapisas, y bueno, tal vez por esos proyectos un poco menos bien pensados, es que el Ejecutivo simplemente prefiere monopolizar de una forma u otra la iniciativa legislativa. Sin embargo, lo que no podemos perder de vista es que el problema al final es institucional. Y las instituciones y un país democrático como este debe luchar por ser, está formado al final ¿por qué? Por ciudadanía, por ciudadanos, por personas. Preguntémonos la inversión en los últimos 10 o 20 años, ¿cómo ha estado dirigida a las personas? Antes de la pandemia, repito, antes de la pandemia, 1 de cada 4 niños, niñas o adolescentes vivía en pobreza multidimensional, si no estoy equivocado. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de desarrollo real podemos hablar con eso? Antes de la pandemia. Entonces, el problema no acaba de llegar. El problema ya estaba aquí. Y yo escucho al expresidente de la APD hacer un planteamiento bien interesante, pero me pregunto, para lo que estamos conversando, ¿cuál sería el resultado? Y él decía, no hay que buscar culpables. Yo coincido, hay que trabajar. ¿Cómo trabajamos? Y miren esta combinación tan particular que hay en este foro, y no sé quién nos está escuchando. Una persona que maneja perfectamente bien un histórico de la realidad económica del país, en este caso específicamente del tema de los empleos y cómo se han ido moviendo en la historia y qué decisiones pueden haber incidido en ese movimiento positivo o negativo. Una persona que ocupó uno de los cargos más importantes a nivel gremial del sector empresarial privado en el país, que además es un abogado de una firma que ve
miles de temas muy importantes y que se mantiene al día con la conversación, y alguien que ocupó por primera vez en la historia la jefatura de una bancada en la Asamblea Nacional, que además, como ustedes lo han descrito, es una bancada que no puedo decir que no, pero lo digo con mucha humildad, goza con un respaldo y una credibilidad ciudadana importante como para poder ejercer su trabajo. Y aún así estamos aquí discutiendo cómo actuar. Porque yo estoy seguro que de esta pequeña hora, y que sea poco el tiempo, van a salir por lo menos 2 o 3 ideas. Pero ¿cómo yo, porque soy el que tal vez más espacio para empujar tengo, pues, o más directo, estamos aquí sentados en cómo hacerlo? Y también quisiera que me explicaran ustedes a mí, para empezar a hacerlo, cómo logramos que un país, un Estado avance sin que el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, porque no podemos dejar por fuera a nuestros magistrados coherentes y que han insistido en esta dictadura de derechos en la que nos tiene el Ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo avanzamos? Y entender que volvemos al problema. Sigue siendo y es institucional. Porque sí pensamos, y puedo estar equivocado, pero sí pensamos que con buenas leyes, que no sé quién las va a hacer ni cómo, porque tenemos este Estado con estas personas en el Estado, pero si buenas leyes, con buenos inversores extranjeros, van a hacer que un ejecutivo que no funciona, con una asamblea que no funciona y una corte que no funciona, no entorpezcan cualquier clase de avance, tal vez no estamos entendiendo la complejidad del panorama. Y mientras tanto, y sería interesante analizarlo, justo hoy, si no estoy equivocado, comienza la carrera de, creo que son 3 grupos en total, que van a empezar a plantearse la meta en 6 meses de conseguir 600, un poco menos de 600,000 firmas para hacer una convocatoria a una asamblea constituyente paralela. ¿Y cuáles son los retos para esta realidad de certeza y seguridad jurídica con ese panorama? Y no lo digo tomando partido, lo digo porque creo que es parte del análisis. Y yo vuelvo y repito algo que para mí es muy importante. Si se requiere inversión extranjera, por supuesto que sí. Pero ahora yo le pregunto a los que nos escuchan, esa inversión extranjera, ¿hacia dónde la vamos a dirigir? Si aquí el problema también que hemos tenido es una inversión extranjera que no ha sabido apuntar a empezar a combatir los problemas que tiene la gente y que hacen que el gobierno se endeude con políticas populistas, con políticas clientelistas y que no resuelven los problemas reales de la gente. Pero al mismo tiempo tenemos un grave problema de desigualdad y de pobreza a todos los niveles. Entonces no podemos perder de vista que tal vez en Panamá, y no quiero decir esto de una manera que se entienda mal, pero también ha llegado el momento de conseguir esa inversión extranjera y de generar empleos pensando en nuestra gente. Y no solamente en mover la economía, sino en empezar a romper la desigualdad, porque esa sostenibilidad real yo no la veo dándose. Y tenemos que ver los grandes problemas de salud, los grandes problemas sociales y los grandes problemas económicos que en las comunidades se están viviendo. Porque no va a haber otra manera de romper el ciclo clientelista, populista, corrupto y desigual que nos está gobernando si no empezamos a trabajar de la mano de las comunidades. Y no solamente pensar en esa generación de empleo o de economía para los mismos sectores de siempre. Y eso va a requerir un gran acuerdo, una gran estrategia, excelentes ideas y por supuesto que sí, inversión extranjera y el espacio para recibirla de manera debida. El diputado ha puesto un tema sobre la mesa que me hace ir unos minutos hacia atrás cuando Juan Gabriel González planteaba dentro de la primera parte de su exposición, casi al final decía, yo sé que hablar de modificar el código de trabajo para seguir la línea de pensamiento del diputado Juan Diego Vázquez, eso es hablar de casi que de una obscenidad. No dijo obscenidad, eso lo digo yo. Es un problema. René, ¿será el código de trabajo un obstáculo para atraer las inversiones? ¿Habrá que modificar el código de trabajo de verdad? A ver, yo creo que es un tema, yo creo que todo en la vida se tiene que ir modificando. ¿Okay? Ahora bien, el problema con el código de trabajo es que el empleo asalariado cada vez es menos. ¿Okay? O sea, el 100%, ¿okay?
¿okay? 100% de los empleos que se van a generar en los próximos 3 años será informal. O sea que el tema de, digamos, del código laboral es un tema que se tiene que analizar, sí, pero yo creo que el problema con respecto a la inversión extranjera es la gobernabilidad. O sea, la mejor promoción para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya están aquí. Entonces, ha habido, por ejemplo, acabamos de ver el tema de la ley 508, está el tema de la discusión esta con Minera Panamá, está el tema de la moratoria y las empresas que se han ido del sector eléctrico por problemas de liquidez, ¿ok? Entonces creo que, y volviendo al tema del planteamiento de The Economist, The Economist plantea que tenemos una gobernabilidad débil que está cediendo a presiones populistas. Entonces creo que dentro de todo esto es ponernos de acuerdo. Yo creo que el tema sí, definitivamente, bueno, de hecho, el 92% de todos los empleos que se han generado en los últimos 10 años son informales. Ya eso de alguna manera te habla claramente de un poco cuál es la situación con respecto al régimen laboral. René, parada allí, y continúa la idea, pero ¿por qué siempre yo percibo que hay un matiz negativo cuando se habla del empleo informal, si al final ese individuo informal lo que está procurando es generar ingresos para su casa? Sí, bueno, primero hay que aclarar quién es el trabajador informal. Primero, los empleados sin contrato laboral. Segundo, los independientes, aunque coticen y paguen impuestos, son informales. Yo soy informal, tengo 25 años de mi empresa de consultoría. 3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Esos son los informales. Los informales son el motor del empleo en el país. O sea, el empleo asalariado ha venido estrepitosamente cayéndose y continuará cayendo. ¿Okay? Entonces creo que es importante incorporar desde el punto de vista de la seguridad social, incorporar a los informales a la seguridad social, pero insisto, es una tendencia mundial. El emprendimiento es el motor del empleo y creo que se tiene que estar, el problema que tenemos, estamos estigmatizando el emprendimiento como un tema de buhoneros y extranjeros. No, la mayoría de muchos profesionales que se están lanzando, tengo una estadística, para mí lo que no se mide no existe. Entre el 2018 y el 2019 se generaron 52.000 empleos, ¿okay? Todos informales. 72% de esos empleos que se generaron fueron de profesionales universitarios con más de 50 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos profesionales maduros que están emprendiendo. Entonces, aquella idea de que el emprendimiento es un tema de subsistencia es mentira, no está sustentado en cifras. Y mientras sigamos creyendo eso, insisto, vamos a estar viendo el emprendimiento como la cenicienta. No, los empleos que van a venir y que están viniendo vendrán de emprendimientos y ahora cuando entremos a hablar de qué vamos a hacer, 100% de los empleos que se van a generar en los próximos 2-3 años vendrán de emprendimientos, no serán de empleos asalariados. Así que creo que debemos estar potenciando el emprendimiento, fortaleciendo ese ecosistema, legitimando el emprendimiento como realmente como la base para la construcción del proyecto de vida, particularmente a los jóvenes. Entonces creo que estamos siendo víctimas de nuestros propios paradigmas sociales. El problema que tenemos es como la palabra nini. ¿Okay? Se habla de nini, pero 70% de los ninis son mujeres. Entonces creo que en este momento cuando pensamos este tema de estos paradigmas sociales que están basados en realidades mediáticas, que en realidades matemáticas, comenzaremos realmente a dar los pasos hacia la construcción de esta economía más solidaria, porque para poder distribuir riqueza, primero hay que generarla. De lo contrario, vamos a estar distribuyendo pobreza. Entonces creo que es importante que entendamos que todo esto conjuga en un solo diseño de país. Juan Gabriel, sí, reformamos el código. Mira, algo antes del código de trabajo que es interesante, algo lo que preguntaba Juan Diego, ¿cómo va a ser entonces este abogado laboralista, este experto en estadística de empleo, este señor que tiene un micrófono siempre, que es tu persona, Edwin, y un diputado para conjugar todo esto? La respuesta, a mi juicio, Juan Diego, es cada uno de su trinchera. Cada uno de sus trincheras, desde el sector privado, en tu caso desde tu curul, desde la academia, pero no nos queda otra que echar para adelante.
porque de lo contrario nos tiramos del puente y yo creo que eso no es una alternativa. Cada uno tiene un rol desde su trinchera. Obviamente tú tienes la más visible. Edwin tiene la suya con su micrófono. La tiene. Cada uno la tenemos a su manera. Lo que no es una alternativa es quedarte callado. Eso no es una alternativa. Ahora, código de trabajo. Mira, cuando inició la pandemia habla del tema. Lo más parecido a lo que sufrimos hoy en día la pandemia lo tuvimos en diciembre del 89, la invasión de Estados Unidos a Panamá, y en el año 90. El entonces ministro de Trabajo, el ministro Rosa y el presidente Endara, no les quedó otra que legislar, puesto que no habían leyes adaptadas a una invasión. Ahora, con motivo de la pandemia global, el legislativo ha tenido que legislar dos leyes importantes en materia laboral. La ley 157 de 6 de agosto, de 3 de agosto, si no me equivoco, del 2020, y la última ley 201 de 25 de febrero de este año. Sí hay que adaptar normas de la legislación laboral para los tiempos que vienen. Sí hay normas que hay que adaptar para ciertas actividades y ciertas industrias. Posiblemente para el tema portuario, posiblemente para la industria turística, sí hay que adaptarlas porque de lo contrario nos quedamos hacia atrás. Algo más, las actuaciones de los seres humanos, la necesidad del ser humano, la creatividad del ser humano, sea porque no tiene empleo, sea porque están estos muchachos jóvenes que hoy en día quieren ser más independientes, no quieren trabajar para otros, rebasan las leyes. Por más que las leyes existan, llega un movimiento natural donde la necesidad o el emprendimiento del individuo las logra rebasar. Entonces, insisto, a la estadística que dice René, que cada día de cada puesto de trabajo, la mayoría son, inmensa mayoría, por informalidad o gente emprendiendo o por lo que llaman freelance o independientes, ante esa realidad no puedes evitarlas por más que existe una ley. Entonces, ¿qué queda al legislativo, al legislar? De una u otra forma, ver cómo, insisto, de esos ingresos que perciben esas personas, cómo poder capitalizar algo para la seguridad social, para que esas personas no sean una carga para la sociedad el día de mañana y no puedan acceder a servicios de salud, para que esas personas facilitarle el camino para que puedan emprender, no regalarle el trabajo, para que puedan, ¿y qué es? A través de legislación. Algo más que no hemos hablado, pero formas de generar empleo a corto y mediano plazo, es indudablemente las megaobras de infraestructura. Esas megaobras deben ser un paliativo para los próximos meses, llámese la costanera, llámese la línea 3 del metro, la ampliación de la vía, usted profesor que le gusta, yo sé que le gusta mucho Tanchame, para el área de Coronado, esa vía la van a ampliar, etcétera. Todo eso genera fuente de trabajo, son grandes inversiones, pero genera fuente de trabajo a corto y mediano plazo. Una legislación, por ejemplo, Juan Diego, que existe y que la actual ministra de Trabajo ha promovido bastante antes de la pandemia, era esta ley 121 del 19, meses antes de la pandemia, de marzo del 20. Esta ley es del 121 de 2019, que es aprendiendo haciendo, o aprender haciendo, así le llama la ministra de Trabajo. Es destinada para muchachos entre 17 y 24 años, Edwin. De 17 a 24 años hay un incentivo que el Estado le paga a la empresa que contrate a estos muchachos. Los 3 primeros meses paga hasta 300 balboas. El resto del salario mínimo lo paga la empresa. Yo creo que iniciativas legislativas como esa, porque ojo, no todo el mundo emprende. Hay gente que también necesita el trabajo tradicional, que como bien señala René, está en extinción, no debemos tampoco darle la espalda. Entonces, ese muchacho recién salido de la escuela, de 17, 18, 19 años, que no necesariamente puede o sabe emprender o no tiene los vehículos para hacerlo, tiene esta herramienta para que la empresa privada lo pueda contratar. Entonces, esa ley yo creo que hay que adaptarla, quizás reformarla y ampliarla un poco más para incentivar de que patronos, empleadores quieran contratar muchachos jóvenes, insisto, sin regalar la plata, sino que por el contrario, un subsidio apreciable que motive a que esos muchachos tengan su primera experiencia laboral. Es un ejemplo tangible. Estoy dando ejemplos tangibles de leyes que pueden de una u otra forma generar o propiciar la contratación de mano de obra. Esta ley del año pasado, ley EMA, que habla sobre las maquilas, sobre
la posibilidad de establecer hubs regionales de maquiles y demás, que creo que el diputado Juan Diego la conoce con propiedad, la ley 159 de 2020, es una ley interesante que puede generar o puede motivar a que ciertas empresas vengan. Mira, hay algo que le tengo que confesar a todos, que a mí me dolió mucho con nuestros vecinos, que le tengo mucho cariño a los costarricenses. En marzo, abril de 2020, Amazon dice, me voy para Costa Rica. ¿Por qué no vino para Panamá? Duele, hay que decir las victorias y las derrotas. Esa es un ganchito que me dolió, porque yo creo que obviamente sería muy interesante nosotros traer eso. Entonces yo creo que tenemos que vernos en un país vecino que ha traído mano de obra de una u otra forma. Yo creo que tenemos que ver cómo, insisto, en legislar y mantener instituciones sólidas que no ahuyenten la inversión. Tiene Juan Gabriel hoy la capacidad de traer temas que generan para 2 o 3 programas más. Ahora les digo por qué. Juan Diego, su opinión, código de trabajo. ¿Lo mantenemos tal cual? ¿Lo tocamos? Mire, yo me tengo que quedar con esas palabras de el licenciado González, y es que, y yo voy a decir algo que es muy claro aquí, y es lo que he tratado de decir, yo no quiero, y yo creo que lo dijo también el doctor Quevedo, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien lo mencionó, esto no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, esto es un tema de poder llevar respuestas reales a las personas, y yo no estoy seguro, y por eso lo dejo abierto a mi posible ignorancia o inocencia o desconocimiento, pero yo no estoy seguro que decirle a esa mayoría de panameños asalariados, que como bien nos ha señalado con mucha claridad el doctor Quevedo, cada vez es menos, el ya insuficiente salario, es que el problema es ese. Lo poquito que ganas tú, cuando yo veo la monstruosidad de realidades en las que estamos viviendo, sin empezar a hablar de la corrupción y de la gente que no ha dejado de perder $1 de salario en el Estado. O sea, que yo tengan que decir al asalariado que de por sí trabaja más, que de por sí tiene que venir de Chorrera, de Arraiján, de San Miguelito, 30, 40, 1 hora o 2 horas o 3 horas en un tranque, que el problema que tiene la economía del país y la generación de empleo es que él gana mucho y gana 800 o $750, yo creo que tenemos que pensar más objetivamente si en serio ese es el problema. Y yo sí creo que el código no es solamente eso, sino que hay otra clase de regulaciones que sí pueden desincentivar para algunos, de una forma u otra, porque no es la generación inmedia, es la generación, digamos, insegura o tibia, pero ¿por qué el gobierno? Yo no estoy seguro, licenciado González, pero yo estoy casi seguro, y que al final creo que es muy parecido el número a efectos reales, y aquí el doctor Quevedo me puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esa ley Aprender Haciendo, que la debatí con mucho cariño en la asamblea, a la que le insertamos unos cuantos cambios para que no fuese controlado por más botellas políticas, pero ahora puestas en el sector privado, sino verdaderamente trabajado el programa. Pero yo estoy casi seguro que en su momento, no sé este año si se continuó, cómo se trabajó, tal vez no por todos los cierres que hubo, pero que en ese momento el viceministro de Trabajo, que es un hombre joven y que creo que ha tratado de meter el hombro en todo esto que está ocurriendo, creo que me habló de que el presupuesto que había para hacer esos pagos de esa tercera parte que usted habla, que pone el gobierno, eran o 40 o 400 jóvenes. Dime qué hacemos con eso. Nada. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué el gobierno? Y ellos, dime dónde hay que votar, que yo hoy me voy y voto en receso y yo voy y voto para que le paguemos a cuanto podamos pagarles. ¿Por qué el gobierno en una crisis que desde muy bien lo dijo el doctor Quevedo, tiene que ver con emprendimiento, le baja el presupuesto a PYME? ¿Por qué en este momento no se puede invertir en el fondo de cultura? En vez de estar pagando estatuas y lo que sea, que es lo que pusieron en Penonomé, no, el fondo de cultura en cero y no aprobamos ni apoyamos el emprendimiento cultural. ¿Por qué se afecta a la autoridad de innovación gubernamental? ¿Por qué no hemos podido transformarnos todavía en ese hub digital de emprendimiento? Aquí en la Asamblea se aprobó, y de la bancada independiente por parte del diputado Fernández, la propuesta de sociedades de emprendimiento, que creo que es el perfecto puente entre esa informalidad, que muy bien le ha señalado el doctor Quevedo, que no tiene que ser vista como la enemiga, hacia la formalidad, que por supuesto sí es preferible, llamémosle. Pero tenemos que empezar a apoyar el emprendimiento. Y salvo en cosas más, digamos, delicadas o específicas y que además son coyunturales, porque si alguien de los tres sabe que el Código de Trabajo no es tan problemático, nada, es el licenciado González, que sabe cómo poder encontrar la realidad detrás de cada caso o el argumento detrás de cada caso. Y por eso es que no podemos hacer ver que esas
que esas conquistas, como le llaman también los trabajadores, que algunas están bien amparadas en el Código de Trabajo, son el principal problema que tenemos, porque yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo que no lo son. Si hacemos una lista de 10, pongamos las de 11, pues. Entonces, primero resolvamos los otros 10 y después tal vez empecémonos a plantear sobre esa del 11. Pero yo creo que el problema está en dónde va a estar la inversión pública. Yo estoy de acuerdo, termino con eso. Pero miren qué dice el gobierno ahora. Ah, no, que ya el corredor de las playas no, pues ya no, ahora no. Entonces, todo lo que hacen es empezar a echar hacia atrás y crear mucha más falta de seguridad que certeza real. Y eso es lo más preocupante. Y no hay código de trabajo, no hay ley, no hay propuesta, no hay asamblea ni presidente que combata eso. Me gusta la respuesta que he escuchado sobre este tema del código, porque en este país creo que el desempleo llegó a estar por el 4% en algún momento de la vida. Y el código era exactamente el mismo. Entonces, hombre, como toda obra humana, el código es susceptible de ser revisado. Por supuesto que sí. Pero nos enteramos que el código no era un obstáculo para que llegaran las inversiones. Quitemos la corrupción y los escándalos que hubo en medio de todo eso, pero bajó a 4%. Había lugares como Boquete que había pleno empleo, ¿no? Entonces, qué bueno escuchar las tres respuestas en la noche de hoy, porque ya sabemos que hay, yo creo que ni en posición 11 diputados, o sea, ya sabemos que el código solito no es el culpable de que haya el desempleo. Y cuando digo que Juan Gabriel González tiene la habilidad de traer temas que dan para otro programa, es porque trajo una, sí, yo no voy a ¿por qué no decirlo? Trajo una comparación que no es odiosa, pero que es real. Costa Rica. Y con esto René entró a preguntar, bueno, ¿hay espacios para hacer algo? ¿Y por qué la pregunta? Juan Gabriel mencionaba, oye, pero qué cosa, ¿no? Amazon se fue para Costa Rica y lo pudimos haber hablado nosotros. Bueno, si yo me voy para décadas más atrás, Intel se fue para Costa Rica, pasó por Panamá y dijo, voy para allá. Hay mucho rumor de qué pasó, por qué no se quedó Intel en Panamá. Con José María Figueres, Edwin. Correcto. Figueres. Pero ojo con algo. Costa Rica, porque como les gusta echar cuento a los ticos, ellos tienen la habilidad de crear un cuento, creerse el cuento y contar el cuento. Y con ese cuento, Costa Rica es un país que está referenciado, está en la mente para hacer turismo, está en la mente para comprarle vegetales, frutas, etcétera. Está en la mente como un país políticamente democrático sin ninguna duda. O sea, Costa Rica lleva 30 años o más haciendo ese trabajo de gobierno a gobierno y ha tenido todos los colores de gobierno que se dan dentro de Costa Rica. ¿Cuál es la desgracia de Panamá? Y ahora se presenta un reto. La desgracia de Panamá, René, por favor me dice si yo estoy equivocado, es que cada 5 años aquí hay un cambio de librito. O en medio de los 5 años, el presidente cambia al ministro de Trabajo, o al ministro de Economía, o al ministro de Comercio, o al ministro... Y como llega el ministro, no dice, no, yo soy el que tengo la fórmula. Todo lo demás, deséchelo. Y lo hemos visto en salud, en educación, en vivienda, en obras públicas, en economía. Entonces, Juan Gabriel, es difícil que un país se pueda referenciar con ese desorden de cada 5 años que democráticamente cambian los gobiernos, pero cambian los libritos también. Entonces es un para atrás y para adelante dramático. A Costa Rica no le pasa eso. Es consistente. Con ese preámbulo, René, ¿hacia dónde podemos ir todavía? O sea, hay espacio para ir hacia algún lugar. Me llama la atención que ninguno de los tres ha hablado del sector agropecuario, que por lo que yo veo, la administración Cortizo le ha metido duro a eso. ¿Hay espacio para hacer cosas todavía, René? Sí. A ver, vamos para allá. Y qué bueno que mencionas el sector agropecuario. Pero déjeme decirle básicamente el problema. Tenemos un problema de cash en este momento. El consumo cayó en $600 millones mensuales. Eso es 7.200 millones de dólares al año. ¿Okay? Necesitamos inyectar la liquidez a la economía. Es como decir, queremos ir a David, ¿okay? Pero el carro no prende. ¿Okay? Bueno, primero tenemos que buscar los jumpers, ¿okay? Y después ver si tenemos gasolina. O sea, estamos en esa situación. A ver, decía antes que para poder distribuir riqueza, primero hay que generarla.
y el COVID le pegó un torpedo a la sala de máquinas de esta economía. ¿Okay? Los sectores de los cuales se ha perdido 3 de cada 4 empleos representan más del 53% del Producto Interno Bruto y 60% de todos los empleos del país. O sea, tenemos un torpedo a la columna vertebral de la generación de empleo. O sea, no hay manera de matizarlo. Ahora bien, tenemos una situación. ¿Qué necesitamos en este momento? Y después voy a hablar del tema agrícola. Uno, necesitamos cash. ¿Quién tiene el cash? La tiene la banca. ¿Okay? La banca está líquida. El problema es que esa liquidez no está donde tiene que estar. Tenemos que simplificar los trámites y agilizar los trámites para que esa liquidez llegue al sector productivo. ¿Okay? Pues por supuesto tenemos toda esta situación de la moratoria, etcétera, pero básicamente tiene que ver con crédito de consumo. Está hablando de el financiamiento bancario, es el aceite del motor de la economía, y tenemos que hacer que eso funcione y que llegue rápido. 1. 2. La segunda, y como planteó Juan Gabriel antes, es la inversión extranjera. ¿Okay? Definitivamente tenemos que atraer inversión extranjera. 70% de la inversión extranjera en el país es reinversión de utilidades. ¿Okay? Lo cual es signo de confianza, pero necesitamos dinero fresco y tenemos que utilizar a los inversionistas que ya están aquí como aliados para que nos ayuden a vender a Panamá como un país destino de inversiones. Y eso obviamente apunta mucho a la seguridad jurídica. Ahora bien, con respecto a qué hacer, de las propuestas que ha planteado el CONEP, 80% de los empleos que se van a generar vienen del sector agropecuario y agroindustrial. De tal manera que eso pone un énfasis muy fuerte y con el cual yo estoy totalmente de acuerdo en, obviamente, la seguridad alimentaria y las agroexportaciones. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahí el movimiento cooperativo va a tener un rol muy importante y básicamente el sector agrícola es el sector más noble del país, un sector que fue hace 30 años 12% del Producto Interno Bruto, ahora es menos del 3%, pero aún emplea a 14% de la fuerza laboral del país. Entonces creo que cualquier cosa que hagamos allí en ese sector, un sector que perdió 47,000 empleos con la pandemia, creo que da una potencialidad tremenda. En ese sentido, pues gremios como APEX, la Asociación Panameña de Exportadores, y los gremios que aglutinan el sector agrícola, creo que van a jugar un papel protagónico, definitivamente. La construcción va a tener un papel, pero no va a ser el mismo de antes. O sea, ya la construcción el empleo había caído dramáticamente después de los trabajos de ampliación. El sector de construcción está sumamente endeudado, está sumamente golpeado, y por otro lado, el gobierno no tiene plata, de tal manera que tienen que establecerse mecanismos de alianza público-privada para que a través del financiamiento bancario el sector privado financie, digamos, aporte la liquidez. Y ya hace poco hubo unas declaraciones del ministro del MOP diciendo que los pagos a los proveedores del MOP serán entre el 2023 y 2024. O sea, el gobierno no tiene plata, está teniendo que pedir prestado para pagar planillas. Entonces, creo que dentro de todo esto definitivamente tenemos que apostar muy fuerte por el sector agrícola y agropecuario. Creo que el potencial para la agroexportación es tremendo, totalmente inexplorado. Esto siempre ha sido un país importador. Es hora de cambiar el chip. Creo que habrá que evaluar, o sea, las propuestas de CONEP, hay unas más factibles que otras, pero requiere de esas propuestas se requieren 4.000 millones, de los cuales el sector privado aporta 3, ¿okay? Que es histórico. La inversión privada es 5 y 6 veces más que la pública anualmente, ¿okay? De tal manera que creo que lo más importante, sean buenas, sean malas, es que tenemos ahí propuestas concretas que hay que analizar. 80% del impacto sobre el empleo a corto plazo vendrá del sector agropecuario y agroindustrial, y creo que es un comienzo importante. Una vez que eso comienza realmente a rodar, la economía es un ciclo, o sea, nosotros no podemos pretender que vamos a legislar, que la reactivación económica no se decreta. Tampoco podemos buscar reactivación económica de unos sectores a expensas de otros. O sea, la banca es necesaria, pero todo lo que he visto en la Asamblea con respecto a la banca no tiene nada que ver con empleo. O sea, lo que tenemos es que simplificar para que no haya tanto trámite, ¿okay? Para que esa gente pueda... y yo creo que esa es básicamente mi valoración. Tenemos un tremendo potencial si nos ponemos de acuerdo.
pero si nos estamos peleando y discutiendo las cosas en base a calificativos, no en base a argumentos, pues definitivamente apaga la luz y vamos. Juan Gabriel, hay espacio para crecer, para desarrollar. Sí, mire, yo creo que hay espacio para crecer y desarrollar y quería dirigirme un poco a los jóvenes. Yo sé que en este panel el único millennial es el diputado Juan Diego. El resto somos biennial, con V. Entonces, yo quiero dirigirme un poco a los jóvenes. ¿Qué opción tiene o qué opción no tiene? Yo creo que tendencias como, lo digo, Uber Eats, Apetito 24, Airbnb, Globo, con la pandemia se van a exacerbar, se van a florecer aún más. Tendencias de jóvenes detrás de una pantalla que te arreglan tu laptop, sin verte, sin estar físicamente contigo, de programadores que te hacen un jingle, que te hacen una página web, se va a dar más. Y yo creo que los muchachos hoy en día, sí, existen todavía las carreras tradicionales. Alguien por ahí decía que ya no debe haber más abogados, que no deben extinguir, la universidad no debe sacar más abogados. Yo creo que es broma, pero al final la gente dice, de verdad que ahí vemos mucho. Pero yo creo que hay profesiones de estas, que hay un mercado amplio en presente y a futuro. Tema de tecnología, tema de algunas ingenierías, ciberseguridad, por ejemplo. Estos temas, yo creo que va a haber campo para ello. Hay una realidad, aunque tú estudias una carrera tradicional, el que es bueno y destaca. Hoy en día una enfermera siempre lo es, pero hoy en día es mucho más apreciable. Creo que todos lo vemos aún más, con más nobleza. Un médico, ni se diga. Entonces yo pienso que los muchachos sí hay un campo importante para crecer, que se puede generar, y que el pretender legislar en contra de estas plataformas digitales que se dan en Europa, Estados Unidos y que se dan en América, se dan en Panamá, pretender legislar en contra de eso es tratar de ir contra la corriente. Al contrario, el que tienes que legislar de forma tal de que puedas regular sin entorpecerlas, e insisto, de que ahora, como dice René, que cada vez la pirámide de seguridad social se va a hacer la base más chica y no va a haber plata para entonces pagar a aquellos que se van a jubilar de una u otra forma. Hay que legislar para que esa gente, al igual que hay en España, que son trabajadores autónomos, puedan de una u otra forma pagar algún tipo de seguridad social con ciertas coberturas, pero que no se vayan esos fondos a ningún lado. Tiene que haber algo para regularlo. E insisto, no puedes ir contra la corriente. Y los muchachos, hay oportunidad, hay que darle esperanza a la gente. Mira, la vez pasada hablaba con un amigo uruguayo y me decía, Juan Gabriel, ustedes tienen un problema como país. Pese a todas estas críticas que hablaba Juan Diego y todo de institucionalidad, falta de plan económico cierto, falta de certeza jurídica, él me decía, amigo uruguayo, Panamá está condenada al éxito. Y es verdad, y lo hemos demostrado con el tiempo. Sin embargo, no podemos darlo por sentado y hay que trabajar en ello. Pese a estas vicisitudes que hemos pasado y a las que estamos pasando, miren qué bien, gracias a Dios, insisto, cómo no ha ido con el tema de los contagios. Y ahora el tema de remangarse la manga y hacer el ejecutivo, el legislativo, el sector privado y el obrero y ver cómo reactivamos la economía. Sin sacrificar salud, pero yo creo que hay que ver, porque un año y medio que llevamos de pandemia, la cosa está complicada y ese 18% de desempleo puede subir. Pero insisto, como para los muchachos hay oportunidad, yo creo que hay oportunidad en muchas profesiones nuevas, innovadoras, y se van a cotizar con el tiempo. Un muchacho freelance, y René no me puede mentir, no gana mal. Un muchacho, un freelancer programador, no necesariamente gana mal. Tiene un mercado interesante. Edwin. Ahora, yo tenía, y creo que René lo mencionó hace un momento, diputado Juan Diego, es que yo tenía mucha expectativa, bueno, sigo teniéndola, con la ley que fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo, y donde incluso creo que varios de ustedes le hicieron aportes a la ley de las alianzas público-privadas. Pero no sé, veo que no veo al Ejecutivo proactivo. O sea, primero, para todo órgano ejecutivo donde hay este sistema como el que tenemos acá, siempre es un dolor de cabeza llevar la ley a la Asamblea, tal y como lo ordena la Constitución, porque el Ejecutivo la prepara con una visión y demás, pero la Constitución dice, no, pero ojo, el diputado tiene la potestad de modificarla y de quitar y de poner.
Pero bueno, entiendo que se pusieron de acuerdo, la ley fluyó, el debate fluyó y la aprobaron. Y yo pensé, diputado, que el ejecutivo y el que no era el ejecutivo iba a agarrar un avión y se iba a montar a recorrer el mundo y decir, mira lo que tenemos en Panamá. La excusa no puede ser la pandemia. O sea, ¿qué habrá pasado con esa ley? Esa es una excelente pregunta, y porque mire, yo profundizo un poquito, no sé si para reírme de lo que para mí fue una tragedia o de las primeras tragedias que viví en la Asamblea como diputado, pero yo creo que de los puntos más delicados en la discusión sobre las APP fue un tema que presentamos nosotros en la bancada independiente, que era poder, como es una ley que trabaja con algunas normas distintas a la ley 22 y con otras parecidas de compra pública, nosotros tratamos de meter la inhabilitación a empresas corruptas, confesas y condenadas. Y esa fue la pelea más fuerte que tuvimos. El resto se lo respetamos al Ejecutivo. En mucho construimos, incluimos temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, temas de consulta comunitaria, entre otras cosas, pero siempre respetando el espíritu del proyecto para asegurar que los proyectos que se dieran por APP, y eso que yo tengo todavía algunas reservas sobre la mecánica que se propuso por el Ejecutivo, pero que fue aprobada, se dieran en sintonía con las necesidades comunitarias. Y no solamente eso, sino que recuerdo que la bancada ha estado trabajando en reuniones estratégicas con ministros de Estado, y hablamos con el ministro de Obras Públicas ya hace algunos meses atrás, y para ellos esa era la salvación. Creo que hablaban de un plan de mantenimiento de carreteras al interior del país, hablaban del metro, del plan Prisma en San Miguelito, hablaban de una costanera, que yo no compro, pero que hablaban del tema. Y creo que esos son los tres que más recuerdo y que deben ser inversiones enormes. Yo envié una nota, y le digo para que vea hasta dónde es mi mismo pensamiento que el suyo, porque yo pensé que estaban listas las APP para llegar al día siguiente de la ley sancionada. Yo envié una nota a Presidencia pidiendo información sobre cómo iban los procesos de prefactibilidad y factibilidad que exigen la ley, sobre todo porque logramos incluir que desde cierto punto del proceso hacia adelante todo fuera súper transparente, como pienso yo que lo requiere un tema como este tan delicado y tan a largo tiempo como lo establece. Y la respuesta que yo recibí a finales del año pasado es que no había nada en planificación. No había nada en planificación. Ahora es reírse para no llorar. Pero ahí volvemos a lo mismo. Y mire, y yo también tengo información que no tiene que ser vista como un secreto ni nada confidencial, pero quien está nombrado como, creo que le llaman secretario ejecutivo, como el jefe de la oficinita que se creó para las APP, un joven muy cercano al vicepresidente de la República. O sea, que está en las cúpulas de poder, que puede hacer entender, y además tengo que decirlo, es una persona muy inteligente. Y que puedo yo tener mis diferencias, pero es una persona inteligente y que está muy cerca del poder. Y que ni así se haya podido lograr que se llegue a planes concretos, efectivos, o que por lo menos no puedan anunciar cómo van los avances, es preocupante. Y yo reitero, para mí no es más que la falta de políticas reales económicas para sostener y dar, que es lo que estamos hablando aquí, con ese crecimiento económico. Y es enormemente preocupante. Y quiero además, y no me lo preguntó, dice que estamos ya cortos de tiempo, pero quiero sí dejar un tema bien claro. Y yo comparto al 100% con el licenciado Juan Gabriel en cuanto a la necesidad de darle esperanza a los jóvenes. Y como bien lo dijo él, con un chiste que me pareció que al profesor Cabrera no le gustó mucho, en efecto, yo soy el que por obvias razones más fácil se puede comunicar con mis coetáneos, con las personas de mi edad. Y en efecto, se les habla de esperanza. Pero mientras algunos queremos meter esperanza, debemos recordar que el 89% de esos amigos míos jóvenes que están en la escuela son educados por el Estado. Y cuando digo educados, digo no sé ni qué, porque ese proceso educativo está fallando enormemente. Y de nuevo, desde mucho antes de la pandemia, y por la responsabilidad y la mano de muchos gobiernos. No quiero responsabilidad solamente a este ni a la pandemia. Y es porque esas áreas en que tenemos que aprender para poder hacerle frente a esos nuevos sectores económicos de los que usted ha hablado y que yo he conversado y que aquí todos, el doctor Quevedo, el profesor Cabrera, hemos conversado, no los estamos formando. No los estamos formando. Y como siempre lo digo, no solamente lo digo como quien más reciente, y siempre lo digo en la asamblea, porque estoy saliendo de un año en el que estuve en la Comisión de Educación.
yo soy el que más recientemente en la Asamblea, y tal vez contando en el Ejecutivo o el Estado, viene saliendo de una escuela y de una universidad. Y soy el que más entiende las carencias, porque las vivo yo personalmente. Y con respeto a ustedes, pues que supongo que algunos son padres o abuelos o tíos, un papá no vive igual lo que vive un compañero de clase, lo que sabe y deja de saber un compañero. Y yo también fui docente de debate en muchas escuelas oficiales y particulares, en San Miguelito y en el interior del país. Y el problema es grave. Y si no empezamos a invertir en el capital y recursos humanos, volvemos a lo mismo. Cómo un país hace lo que sea, sobre todo algo tan difícil ahora como generar empleo, sin un ejecutivo claro, sin una asamblea clara, sin una corte clara y sin los panameños listos para asumir el reto. Entonces tenemos que también, sí, hablar de esperanza, pero tener claras cuáles son las tareas para poder impactar directamente los retos a corto, mediano y largo plazo para hacerle frente a esa generación de empleo. No, a mí no es que no me gustó el chiste, no me gustó que me dijera viegenies. Es una actitud. No es la edad, es la actitud. Esto que estoy escuchando, sí, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero fíjate que a mí sí, y yo reitero, yo tenía y tengo, sí, porque entendí lo de las alianzas público-privadas y me generó una expectativa muy alta. Desde que el presidente Cortizo lo mencionó en su discurso de toma de posesión, no sé si ustedes se recuerdan, yo empecé a decir, no, esto es muy bueno. Empecé a escuchar a diputados que estaban ya zancadillando el documento, pero bueno, al final lo aprobaron, pero después me quedé esperando, bueno, y ahora viene toda una dinámica, porque esa dinámica la puedes hacer como sin pandemia. Imagínense ustedes, la ley de alianza público-privada puede ser aplicada hasta en educación, si se estructura bien. Porque en Panamá hay alianzas público-privadas ahora mismo que se pueden mostrar en materia de educación, que se pueden mostrar con éxito, donde la empresa privada pone una plata y el Meduca pone otra plata y la escuela funciona con éxito. Están allí. Y ustedes pueden creer que ha sido casi imposible hablar con la gente del gobierno para que ya hay un proyecto diseñado y no ha habido forma de que el gobierno le preste atención. No ha habido forma. Educación. Y no una escuela para ponerla en el Cangrejo, ni en Bellavista, ni en San Francisco, no. Para ponerla en un pueblo en el interior. Porque la empresa tiene una visión muy clara hacia dónde quiere ir. No ha habido manera. Y es lo que preocupa, porque yo tampoco estoy aquí en el juego de cargarle la mano al gobierno políticamente, porque los gobiernos pasan y yo seguiré sentado en esta silla. Lo que preocupa es que no haya claridad, como ya se mencionó acá, de agenda. Preocupa que no haya claridad en aplicación de políticas públicas, que poco hablamos hoy, aunque se mencionó tangencialmente. Preocupa que no podamos tener objetivos comunes, gobernantes y gobernados. Y más aún cuando nos ha caído esta pandemia encima. Y naturalmente, por lo que escucho del diputado y por lo que uno ve todos los días en las noticias, percibo que tanto ni el Ejecutivo ni el Legislativo se han sentado, que sentarse entre el Ejecutivo y el Legislativo no significa que nadie está negociando, ni transando, ni haciendo dejación política de nada, simplemente decir, mire, tenemos esta agenda ahora, a partir del 1 de julio, necesitamos ponernos de acuerdo sobre esta y estas leyes. Todo lo demás, sigamos en el debate de oposición versus gobierno. Pero pongámonos de acuerdo en esta ley. Ni eso. Y si está ocurriendo, no nos enteramos los panameños de eso. Creo que es un ejercicio interesante lo que hemos escuchado hoy aquí, tanto desde el punto de vista de estadística, como desde el punto de vista de las leyes, como desde el punto de vista de la visión que hay que tener. Yo tengo claridad en algo y lo decía Juan Gabriel, que hablaba con un amigo uruguayo. Sí, probablemente esa sentencia es cierta, de que estamos condenados al éxito, pero hay algo que hay que añadirle al uruguayo, Juan Gabriel. Si nuestra gente, como acaba de decir el diputado, no está preparada, si la estadística que nos muestra René de Nini sigue aumentando, la inversión va a llegar, pero allí sí se va a dar el desplazamiento contra el panameño. No ahora. Ahora no hay ningún desplazamiento. Pero si esas inversiones llegan y el panameño no está preparado para esas nuevas inversiones, va a haber desplazamiento. Eso no lo va a parar nadie.
Yo les recuerdo a ustedes cuando se privatizaron los puertos de Balboa y Cristóbal, allá en la década del 90. Yo creo que aquí en Panamá no habían 5 ingenieros portuarios. 5. Es más, creo que no llegaban a 3. No los había. Hoy entiendo que hay una cantidad de panameños que se han preparado para eso. ¿Cuántos panameños habían trabajado en la construcción de un túnel en este país? Ninguno. Hoy hay panameños que se los han llevado a otros países porque tienen la experiencia en construcción de túneles para metro. O sea, allá tenemos que apuntar al mismo tiempo que, como decía René, que si el sector logístico, que si el sector turístico, que el agropecuario, que etcétera, pero preparando a nuestra gente. A mí me contaban, René, en Israel, eso me lo contaron en Israel, que el problema que tiene Panamá en el sector agropecuario es uno nada más: tecnología. Si no inviertes en tecnología en el sector agropecuario, no compites ni en precio, ni en volumen, ni en calidad. No compites porque hoy es la tecnología, es lo que se impone. Pero en fin, qué bueno ha sido escuchar a nuestros 3 invitados. Creo que tienen mucha claridad de pensamiento, mucha claridad de idea, han sabido transmitirla y queda para ustedes lo que nos han escuchado en la radio, lo que nos han escuchado en YouTube, en Facebook y en Twitter, hacer su propia reflexión y llegar a su propia conclusión. Don René Quevedo, muchísimas gracias. Muy amable por habernos dado este tiempo. Gracias por la invitación. Don Juan Gabriel González, siempre un gusto verlo. Gracias por ese aporte. Gusto en verte, profe. Diputado Juan Diego Vázquez, siempre a la orden acá en Radio Panamá, y usted siempre dispuesto a compartir con los oyentes de Radio Panamá sus visiones y objetivos, que está cada día adquiriendo más y más. Muchas gracias. Gracias. Así mismo es, siempre a la orden. Cuídense mucho. Mucho he aprendido y les agradezco. Gracias a los amigos de Comunica Latam, Juan Carlos Roldán, que está por allí. Por ahí estaba hace un momento, ¿cómo se llama? Paulina. Ay, ya la llevo, Paulina. Gracias por todo el apoyo a ambos. Comunica Latam. Naturalmente a Kimberly Guzmán y a Benita Reina, allá en Radio Panamá, y a Israel Cedeño por habernos apoyado hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.